Bienvenidos una vez más a su canal favorito. Yo soy, y estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy. Preparaos porque el tema que vamos a tratar hoy es de esos que levantan pasiones, de esos que nos tienen a todos pegados a la pantalla, de esos que hacen que el corazón lata un poquito más rápido. Sí, señoras y señores, hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin. Y no es solo un vídeo más sobre el guapísimo actor turco, sino que vamos a profundizar en una confesión, en una revelación que sacudió a muchos. Kerem Bürsin confiesa, y no solo eso, sino que revela quién es para él, la mujer soñada. Y lo más interesante es que hay algo más. Prepárense para descubrir detalles, para analizar y para debatir juntos. Como siempre, les recuerdo que si son nuevos por aquí, no se olviden de suscribirse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de nuestros vídeos sobre el mundo de las series turcas, las celebridades y todo lo que nos apasiona. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos un nuevo vídeo. Y por supuesto, dejen sus comentarios, sus opiniones, sus teorías. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Ahora sí, vamos al grano. Como les dije, la noticia que nos ocupa hoy es la confesión de Kerem Bürsin. ¿Pero qué confesó exactamente? ¿A quién se refiere cuando habla de la mujer soñada? ¿Y qué es ese algo más que promete intriga? Todo comenzó con una entrevista, una de esas entrevistas donde los actores se relajan, se abren un poco y nos dejan entrever su lado más personal. Kerem, conocido por su carisma, su inteligencia y su sinceridad, fue consultado sobre sus ideales románticos, sobre lo que busca en una pareja. Y como era de esperar, sus respuestas fueron de lo más interesantes. En primer lugar, Kerem Bürsin no dudó en responder a la pregunta sobre la mujer soñada. Y la respuesta, aunque pueda parecer sencilla, esconde una profundidad que refleja mucho de su personalidad y sus valores. Para Kerem, la mujer soñada no es una imagen prefabricada, no se basa en estándares de belleza superficiales. Lo que realmente atrae a Kerem, lo que lo enamora, es la inteligencia, la autenticidad, la seguridad en sí misma. Busca una mujer que sea independiente, que tenga sus propios sueños y metas, que no dependa de nadie para ser feliz. Una mujer que sepa lo que quiere y que luche por ello. Kerem habló de la importancia de la conversación, de la capacidad de compartir ideas, de debatir, de reír juntos. Busca una compañera de vida, una persona con quien pueda conectar a un nivel profundo, alguien que lo entienda y lo apoye en todos los aspectos. Valora la honestidad, la transparencia y la capacidad de comunicarse abiertamente. Y aquí es donde entra la segunda parte de la historia, el algo más. ¿Por qué? ¿A quién se refería Kerem Bürsin cuando hablaba de la mujer soñada? Aunque no lo dijo directamente, todas las pistas apuntan a Hande Erçel. Sí, la coprotagonista de Love is in the Air, la mujer que compartió con él meses de rodaje, viajes, risas y, según los rumores, un amor que traspasó la pantalla. La química entre Kerem y Hande fue innegable desde el primer momento. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se complementaban en la serie, hicieron que los fans soñaran con que la ficción se convirtiera en realidad. Y en gran medida, lo fue. Durante un tiempo fueron la pareja del momento, la pareja más aclamada del mundo de las series turcas. Se les vio juntos en numerosas ocasiones, demostrando cariño, complicidad y una conexión que iba más allá de lo profesional. Ahora bien, ¿por qué digo que las pistas apuntan a Hande? Pues porque al analizar las declaraciones de Kerem, resulta evidente que describe a la actriz turca a la perfección. Hande es una mujer inteligente, talentosa, segura de sí misma y con una personalidad arrolladora. Es independiente, tiene sus propios proyectos y no necesita a nadie para brillar con luz propia. Además, es conocida por su honestidad y su sinceridad, cualidades que Kerem valora muchísimo. La historia de Kerem y Hande es de esas que nos hacen creer en el amor, en las segundas oportunidades, en que la magia puede surgir en cualquier lugar. Aunque su relación llegó a su fin, el cariño y el respeto entre ellos parecen seguir intactos. Y aunque Kerem no haya confirmado explícitamente que Hande sea su mujer soñada, la evidencia es abrumadora. Pero, ¿qué significó realmente esta confesión para los fans? Para muchos fue la confirmación de un romance que siempre soñaron que fuera eterno. Fue un guiño, un recordatorio de la conexión especial que existió entre ellos. Y para otros fue una muestra de la admiración y el cariño que Kerem siente por Hande, independientemente de si están juntos o no.
Lo interesante de todo esto es que Kerem, al hablar de la mujer soñada, nos invita a reflexionar sobre nuestros propios ideales románticos. ¿Qué buscamos en una pareja? ¿Qué valores son importantes para nosotros? ¿Y qué tan abiertos están? Osa amar a alguien por su esencia, por su personalidad, en lugar de buscar la perfección física. Kerem Bürsin, con esta confesión, nos da una lección valiosa. El amor verdadero reside en la conexión, en la compatibilidad, en la capacidad de compartir la vida con alguien que nos complemente y nos haga crecer. No se trata de buscar a la persona perfecta, sino a la persona que nos haga sentir completos y felices. Es importante destacar que a lo largo de su carrera, Kerem Bürsin siempre ha demostrado ser un hombre de principios, comprometido con sus valores y con una visión muy clara del mundo. Es un actor talentoso, un hombre inteligente y un ser humano que no teme mostrar su vulnerabilidad. Su sinceridad, su autenticidad y su forma de ser han conquistado a millones de personas en todo el mundo. Y aunque el vídeo de hoy se centra en la confesión sobre su mujer soñada, no podemos dejar de mencionar otros aspectos interesantes de su vida. Kerem es un hombre muy involucrado en causas sociales, especialmente en la lucha contra la violencia de género y en la defensa de los derechos de las mujeres. Es un ejemplo de cómo una figura pública puede utilizar su influencia para generar un impacto positivo en la sociedad. Además, Kerem es un apasionado de su trabajo. Se entrega por completo a cada personaje que interpreta, investiga, se prepara a fondo y busca la excelencia en cada proyecto. Su dedicación y su profesionalismo lo han convertido en uno de los actores turcos más reconocidos a nivel internacional. No olvidemos que Kerem Bürsin, además de actor, es un hombre con múltiples talentos. Habla varios idiomas, tiene una gran cultura y es un apasionado de la lectura y del arte. Es un hombre que siempre está aprendiendo, creciendo y explorando nuevos horizontes. En resumen, la confesión de Kerem Bürsin sobre la mujer soñada nos revela mucho sobre su personalidad, sus valores y sus ideales. Nos muestra a un hombre que busca una conexión profunda, basada en la inteligencia, la autenticidad y el respeto mutuo. Y aunque no confirmó explícitamente que Hande Erçel sea la elegida, las pistas son más que evidentes. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante y que hayan disfrutado de este análisis sobre la confesión de Kerem Bürsin. Recuerden que este es un espacio para compartir, para debatir y para expresar sus opiniones. Así que por favor, déjenme sus comentarios abajo. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que Hande es realmente la mujer soñada de Kerem? ¿Qué otros aspectos de su personalidad les gustan más? Quiero leer sus opiniones. Y por supuesto, no se olviden de darle me gusta a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y amigas que también sean fans de Kerem Bürsin y de las series turcas, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ya saben, es completamente gratis. Muchísimas gracias por estar aquí, por su tiempo y por su apoyo constante. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme y hasta pronto. Chao, chao.